todos, estamos en un nuevo episodio de Cultivando Historias con Glesco. Ahora aquí tenemos a nuestra empresa hermana con José Luis, que es el gerente general de Tyrex, y aquí con Fernando, que es el director de ventas de México de Yokohama Off-Highway Tires. Fernando, mucho gusto. Correcto. Hola Archie, mucho gusto. José Luis, buenas tardes. Un poquito de ti para empezar. Bueno, pues mi nombre es Fernando Ramírez, yo soy el responsable de la comercialización de las marcas Alliance y Galaxy, que son marcas del grupo de Yokohama Off-Highway Tires. Yokohama Off-Highway Tires es una compañía japonesa que compró las marcas Galaxy y Alliance en el 2016, que son marcas que nacieron en Estados Unidos y en la India. Se conformó el grupo de Alliance Tire Group, lo adquiere Yokohama y hoy en día yo soy el responsable por la comercialización de todos los productos Off-Highway Tires. Cuando nos referimos a las llantas Off-Highway Tires, nos referimos a todo lo que es aplicaciones fuera de carretera, sea desde un montacargas hasta un yucle o un camión muevetierra de la minería, cargadores frontales. Hablamos llantas de rines, puede ser desde un RIN 8, que es el de los carritos maleteros del aeropuerto, hasta una llanta de cargado frontal de RIN 45, 65, 45 o una llanta de RIN 63, que es para minería gigante. Soy originario de Torreón, Coahuila. Pasé muchos años viviendo en Jiménez, Chihuahua. Hoy en día regresé a vivir a la ciudad de Torreón, a La Laguna, y de aquí es mi base para ver toda la comercialización en todo México, pero adicional llevo el negocio de equipo original, que son los fabricantes de maquinaria como John Deere, New Holland, Case, Caterpillar, Kubota, etcétera, en toda la región del continente, sea México, Brasil o Argentina. Interesante. Y, por ejemplo, pues nosotros aquí de Glesco nos especializamos en agricultura. Entonces, las marcas Alliance y Galaxy tienen aparte su gama agrícola. Correcto. Bueno, nosotros, la comercialización por Glesco viene a través de Agroneumáticos Tyrex. Agroneumáticos Tyrex es una empresa especializada en neumáticos fuera de carretera. Dentro de los neumáticos fuera de carretera son llantas para Glesco en la parte agrícola, pero también ellos atienden lo que es el mercado de construcción, la minería y el manejo de materiales. Nosotros como marca manejamos todos los segmentos, entonces Tyrex tiene la oportunidad de entrar a cualquier industria que sea por medio de Glesco a la agricultura, constructoras, mineras, compañías de montacarga como fueron refresqueras, cerveceras y demás. Todo lo que no sean llantas de alta velocidad, que son autos, camionetas y camiones, lo encuentras en Yokohama Off-Highway Tires. Aquí hay un asunto donde visitando gente, ya sea en Coahuila, Chihuahua, Sonora, toda la parte agrícola que en general Glesco maneja, nos hemos encontrado con que los agricultores no están muy bien instruidos en asuntos de llantas. Tienen equipos de los que son inversiones muy fuertes y me he fijado que, por ejemplo, los cuidadores que manejamos y tienen las llantas echadas, casi están tostadas, quemadas, y no están bien instruidos de cómo hacer un buen mantenimiento de las llantas, cómo mantenerlas en presión. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso, sobre un mantenimiento correcto de llantas? No, hay muchas formas de poder aumentar la productividad del campo y la productividad en la minería y en la construcción. Una de ellas, además de tener una buena máquina, además de tener un buen lubricante en el motor, además de tener un buen filtro, es una buena llanta y es el cuidado de la llanta. Sí. ¿Qué es el cuidado de la llanta? Pues primero es el aire. ¿A qué nos referimos de aire? La presión de inflado, lo que le da la forma a la llanta, lo que da la capacidad de carga a la llanta. En las llantas nosotros nos referimos siempre como libras de presión de inflado. Se manejan en dos, en libras o en bares. En México, en Estados Unidos lo manejamos como PSI, que son libras, y ustedes lo van a poder ver en sus carros y en sus camionetas. Siempre que va a una llantera le dicen, ¿a cuántas libras se lo pongo? 35, 33, 32, 28 y demás. Esas libras es lo que le da la presión, la capacidad de carga a la llanta. Cuando nosotros hablamos de libras de inflado, no hablamos de cuánta capacidad de aire le cabe en una llanta, le hablamos cuánto es la presión ejercida en una pulgada cuadrada de la llanta. Y esto va a variar dependiendo de la medida de la llanta y va a perder dependiendo de la máquina que está cargando esa llanta. Entonces, el tener una llanta con una buena presión de inflado, con la correcta presión de inflado, nos va a dar una vida extendida del neumático. Una vida extendida del neumático, pero también nos va a hacer que la llanta se aproveche al máximo. Te doy un ejemplo. Si yo tengo una llanta con sobrepresión de inflado, y puede ser la de tu carro, la de tu moto, la del camión, la del tractor, la de la maquinaria de construcción, si tú tienes una sobrepresión de inflado, la llanta se hace de esta manera. Al estar de esta manera, en vez de tener el 100% de la pisada sobre la tierra, únicamente tienes el 40%. ¿Qué provoca esto?
que tú tienes un desgaste irregular y tienes un desgaste prematuro en la llanta, cuando tienes una sobrepresión de inflado. Cuando tienes una baja presión de inflado, pasan dos cosas. La llanta se mete en la parte del centro y quedan expuestos los costados de la llanta. Empiezas a tener un desgaste irregular de la llanta por tener una presión de inflado baja. Lo que nosotros buscamos es cuando tienes una presión de inflado correcto es que tengas la mayor cantidad de huella sobre la tierra para que tengas la mayor capacidad de tracción y de desgaste regular de la misma llanta. Otra, es muy importante, cuando tenemos bajas presiones de inflado, como yo decía, la presión de inflado te da la capacidad de carga al neumático. Si el neumático tiene baja presión, la capacidad de carga es menor. Cuando tú ruedas una llanta con baja presión de inflado, la llanta se calienta y se acaba partiendo de las cejas. Después viene un daño irreparable en la circunferencia de la ceja de la llanta. Entonces, lo que nosotros siempre le decimos a los productores, a los agricultores, a la gente de la constructora, tan importante es el aceite al motor como el aire a la llanta. Es como si un día yo te digo, Archie, te doy un cisto grande, te bajó la presión de inflado, ¿cómo te sientes? Me siento mal, me siento pálido, me siento sin energía. Lo mismo le pasa a la llanta. Cuando a ti no te está circulando bien la presión, la sangre, tú te vas a ver con una presión de inflado alta, te va a doler la cabeza, se estresa tu cuerpo, lo mismo le pasa a la llanta. Altas presiones, bajas presiones, todo modifica el cuerpo de la llanta. Oye, Fer, de eso de la presión, ¿qué dices? Digo, ya ves que dependiendo del tamaño de la llanta es la presión que llevar, pero sobre todo también qué tipo de implementos le pones, porque hay unos que son muy pesados, un arado y ya cada vez son arados cada vez más grandes, la sembradora lo mismo. ¿Por qué o no sé, a lo mejor me estoy equivocando, Hacho, tú que estás con lo de Glesco? Ya ves que nosotros viene una calca siempre de la presión que deben de traer tus llantas y luego, por ejemplo, en una SUV, dice, si traes dos pasajeros, tal presión y trae tal presión. Yo no sé si los tractores traigan una presión sugerida porque ese es un error bien común en también. Los manuales sí, pero por lo general ya tienen, o sea, la de siempre. Sí, te explico por qué. Un tractor es multipropósitos muchas veces. Sí. En la agricultura hay diferentes labores en el campo. Puede ser desde preparación de suelos, que eso es el subsueleo. Sí. Puedes hacer el subsueleo con picos, con discos. Puedes usar la cultivadora, puedes usar la sembradora. Puedes utilizar una carreta de jalón. Todos ellos tienen un peso diferente. Los tractores tienen 3 puntos en la parte de atrás. Cuando utilizas el implemento en 3 puntos, el implemento va encajado sobre la tierra. Ese encajamiento sobre la tierra genera una fuerza o un peso adicional sobre el tractor y sobre las llantas. Entonces, no es lo mismo tener un implemento de 3 puntos, como es el subsuelo, a tener una sembradora que va en 2 puntos, que es de jalón, sí. O a tener una carreta, que es únicamente que es solamente de jalón. Todos ellos vas prácticamente con el eje rodando libre, pero cuando trabajas un implemento que es un subsuelo, vas deteniendo el tractor, entonces la carga es mucho sobre la llanta. Entonces tú tienes que preparar la llanta de acuerdo a cada una de las labores que va a hacer el tractor. Es como te dice tu carro, si tú te fijas, como bien lo decías, en el marco de la puerta de tu carro, 2 personas la presión de inflado es 28, 5 personas la presión de inflado es 32, porque entre más peso recae sobre la máquina, mayor presión de inflado necesitas. Siempre hay unos rangos que se pueden manejar en las llantas. Hay menores, mínimos y máximos. Y también hay capacidad de carga máxima. Una llanta está hecha para soportar una carga máxima. Si tú le metes además de ese tipo, además de carga máxima, tú necesitas o cambiar una llanta con una capacidad de carga mayor, o cambiar una llanta, en el caso de agricultura, una llanta radial, o inclusive en tractores poner hasta llantas duales o llantas triples, ¿verdad? Sí. Pero todas las llantas tienen una capacidad de carga máxima, hay un tope, hay un límite. Y ahorita que mencionas de la radial con la convencional, ¿qué son las ventajas y desventajas de cada uno? Uy, esa es otra... A ver si te acuerdas. Esa dicen lo mismo que a nosotros cuando nos las vendes. Esa es una historia totalmente... Para empezar la diferencia. Pues la diferencia del precio. No, pero fíjate, o sea, sí hay una diferencia de precio. Te platico, hace muchos años todas las llantas cuando se inventaron eran llantas de tipo convencional. Sí. Todas eran de cuerpo de algodón. Y se hacían, sobre todo los agrícolas decían, ¿sabes qué es una llanta de 12 capas? Y realmente tú veías las 12 capas empalmadas una encima de otra de algodón, ¿no? Pegadas. Después esa tecnología cambió y luego vienen las llantas convencionales, siguen siendo convencionales, pero cambiaron los materiales. Ahora ya no es algodón, ahora son poliéster y es nylon.
El poliéster y el nylon te dan más y mayor capacidad de carga que el algodón. Sí. Después de las convencionales vienen las radiales. Las radiales siguen siendo de nylon y poliéster, pero con la estructura diferente. La estructura, hablamos del cuerpo de cuerdas de la llanta. Una llanta convencional, cuando al momento que nosotros fabricamos una llanta, haz de cuenta que tú vas cortando los tapetes en 45 grados. Los cortes se hacen en 45 y tú pones un tapete y tú pones otro tapete. Cuando tú tienes una llanta convencional, al ser en 45 grados, la haces en una llanta más rígida. Una llanta rígida siempre va a tener su pisada de esta forma, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros hacemos las llantas radiales, el encordado ya no va en 45 grados. Ahora el encordado va de ceja a ceja de la llanta en 90 grados. El tener tú un encordado en 90 grados de ceja a ceja hace que puedas tener una flexibilidad en la llanta, en los costados de la llanta, y en vez de yo tener la llanta dura pisando así, voy a tener una radial que va a estar pisando completamente. Entonces yo voy a aprovechar todo el ancho y todo lo largo de la llanta para tener más contacto sobre la tierra. El tener más contacto sobre la tierra me da ciertos beneficios. El primero, si yo tengo más área de contacto, tengo más tracción. Si yo tengo más tracción, tengo más ahorro de combustible. ¿Por qué? Porque la máquina avanza mucho más con menor trabajo. Entonces le exijo menos a la máquina, ahorro combustible. Después viene la otra, en la llanta, viene un desgaste regular de la llanta. En vez de tener un desgaste irregular por topar en la parte del centro, tengo un desgaste totalmente regular a lo ancho y a lo largo de la llanta. Y ahora la más importante, y es la que creo que es la que menos se fijan los agricultores, el hecho de tú tener el peso distribuido en una mayor cantidad o en una mayor huella, te da una menor compactación de suelo. Entonces las radiales son más recomendadas por eso. Totalmente. ¿Por qué? Porque estás expandiendo el peso de la llanta no en un punto fijo de 1 pulgada, sino estás expandiendo en una huella mucho más alta, más ancha. Cuando tú tienes menor compactación de suelo, ¿o qué es la compactación de suelo? En la agricultura, tú pasas las llantas de tu camión o tú pasas las llantas del tractor, el suelo se contrae. Entonces, crea una parte sólida. Así de crea una parte sólida donde la raíz del cultivo no alcanza a crecer de una forma sana. De una forma sana es que la raíz del cultivo crezca hacia abajo, que le entren los nutrientes, que es el nutriente, el sol, que de hecho, el agua. Eso es por eso que se tiene que subsolear, para romper esa capa de compactación. Es correcto, o sea, es una parte, esa parte del subsoleo. Si tú tienes una raíz que crece de una forma sana hacia abajo, que le entra el agua, que le entra el fertilizante, que le entra el sol, es una planta sana, es un cultivo que va a crecer, no sé, un maíz puede crecer 2 metros, 2 metros 30, 2 metros 50. Una planta donde pasaron las ruedas del tractor y está generando una compactación, ahí se ve más mermada. La raíz en vez de que sea abajo, crece hacia los lados y se ve la merma. Inclusive hay muchos campos, y me ha tocado mucho verlo, sobre todo en Brasil, donde son los campos larguísimos. En los campos puedes ver las huellas de las llantas, que es donde no creció el cultivo. Puedes ver una planta de medio metro y puedes ver una planta de 3 metros de alto enseguida de ella. Entonces, ¿por qué? Por la compactación que genera la llanta. Cuando son esos tipos de expansivos, pues que tendrán 2, 3 llantas cada de atrás, ¿no? Más o menos. Exacto. Oye, Fer, y ahí, por ejemplo, que son extensiones mucho más grandes que aquí que en México, ¿cómo está? Yo me acuerdo cuando empecé yo en Tyrex que me platicabas, normalmente la venta de México es 80% convencional y 20% radial. Correcto. En esos países donde es mucho más la extensión, ¿cómo está esa proporción de radial convencional? No, la radialización va creciendo de una manera impresionante. Es cuando empiezan a ver los beneficios ya. Es cuando empiezan a ver los beneficios. El primer paso lo tienen que dar los fabricantes de la maquinaria. O sea, hablando de los grandes, un John Deere, un New Holland, un Massey Ferguson, un Kubota, pero no estoy hablando de los 5 grandes, para allá hay varios grandes. Pero ellos tienen que dar el primer paso a la radialización. Una vez que el cliente probó su tractor con llanta radial, es muy difícil que regrese a convencional. Inclusive si tú ves ahorita cualquier carro que veas en la parte de afuera, todos esos carros fueron llantas convencionales alguna vez. Hoy en día no ves un solo carro con llanta convencional, el 100% es radial. Los camiones, hoy en día ya no ves camiones con llanta convencional, todos son radial. Y la agricultura va para allá. El primer paso lo dan los fabricantes, el segundo paso lo da el productor en ver los beneficios, realmente de tenerlo medido. Te voy a decir hoy en día, más o menos, la diferencia de una llanta radial contra una convencional, y creo que José Luis sabe mejor que yo, puede estar entre un 20 y un 25%, el costo del valor.
pero es una llanta que solo con la productividad que te va a dar, el ahorro en combustible, que nosotros tenemos medido el ahorro de combustible y es cerca de un 12% del ahorro de combustible. Cuando tú hablas que una máquina o un tractor le puede dar hasta 6, 8 pasadas sobre una hectárea de trabajo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Ahorrarme el 12% de combustible al final de la temporada significa muchísimo dinero, muchísimo dinero. 25% O sea, ese 25% que pudiste haber invertido en una llanta radial, te lo ahorraste en los primeros 2 meses de trabajo de la llanta. Adicional vas a tener todo el ahorro del año, vas a tener una vida mucho más extendida de la llanta, la máquina se va a forzar mucho menos porque tiene más tracción. Sí. Y sin lugar a dudas, una vez que pruebas radial no regresa a convencional porque viste los beneficios de la llanta. Otra que es muy importante y que pasa mucho en México, las llantas convencionales, por ser una estructura tan dura, son muy susceptibles a impactos. ¿Qué es un impacto? A lo mejor no significa que el tractor fue y chocó con una barda, ¿verdad? Significa, también pasa. Bueno, no me hagas. Oye, ¿le echaste una o qué? No, lo he visto. O que cae en una sequía. Pero significa, bueno, sí. Cuando deja de llover en muchos lados, por ejemplo la laguna, que pasamos de una sequía muy fuerte, Sonora y demás, la tierra se hace muy dura, los terrones son muy duros, son unas piedras totalmente. Sí me ha tocado verlos, eso sí. Si la llanta pasa sobre la piedra y es muy dura, una llanta convencional, que es lo que nuevo que viene, ¡pum!, un desprendimiento de cuerdas. Ese desprendimiento de cuerdas hace que se filtre el aire sobre las capas y aparece una bola en los costados de la llanta. Tú te puedes llevar el tractor al tejabán y queda con la bola, la llanta se enfría y en cualquier momento explota. Una llanta radial, por la estructura que tiene, tienes mucho mejor absorción a la hora de los impactos. Que sí, o sea, que puede llegar a pasar de todos modos, pero ya está más protegido. Puede llegar a pasar, pero en vez, si la llanta, no sé, está una piedra aquí y pasa la convencional y se desprende, la llanta radial, como hace esto, absorbe el impacto. Sí, interesante. Otra bien importante, que son las cosas ocultas y las ventajas de una llanta radial. La llanta radial tiene cinturones de poliéster. El poliéster es mucho más resistente a los pinchazos y a las penetraciones que el nylon. Entonces, si tú te estás trabajando en un terreno donde tienes muchas espinas, la llanta radial va a ser mucho menos susceptible a las ponchaduras que la llanta convencional. Entonces, tienes otra ventaja. Hablamos de ahorro de combustible, menor compactación de suelo, menores pinchazos, menor absorción en los impactos o absorbe mejor los impactos, mayor ahorro de mejor cuidado de la maquinaria. Las llantas radiales, el taco de la llanta es un 25% más alto que el de la convencional. Justo te iba a comentar eso, o sea, desde ahí ya estás... Desde ahí ya estás ganando. El precio, porque traes un 25% más de profundidad. Que luego también, híjole, vas con el cliente ojalá ahorita nos platiques tú de esto, Fer. No, al final pues te dicen, yo me las acabo antes, o me dura lo mismo, la barata y la cara. Yo creo que tienen que ver, por lo que yo veo ahí de repente en los talleres de los establos, de los ranchos, es mucho por el patinaje, o sea, no le sacan bien porque la sobreinflan. Hay un tema muy, muy grave aquí en Laguna y eso viene desde origen. Yo me he topado en varias agencias de varias marcas y salen, ahorita tú me dices de entrada si está bien o está mal una presión, pero una llanta 18438, 15538, 18434, normal, no me vas a dejar mentir, viene máxima presión 35 PSI, que es lo máximo que hablábamos hace un momento. Pero es lo máximo. En realidad, tú sabes que una operación normal debe andar en un rango de 16, 18, y si es un implante pesado, a lo mejor 22. Eso digo yo, ¿verdad? Fíjate, qué bueno que tocas ese tema, José Luis, porque ya es bien importante aclarar. Si hay agricultores viéndonos, siempre que ustedes ven una llanta agrícola, la presión de inflado que marca el costado de la llanta o el cachete de la llanta es la presión que necesita para asentar la llanta a la hora de montarla. No es la presión máxima ni es la presión de operación, es la que tú necesitas poner para que la llanta asiente sobre el rin, se monte bien la llanta y después tienes que regular la presión de inflado. Es la presión de inflado máxima a la que puedes montar para que asiente sobre el rin. No es a la presión de inflado en la que va, ¿ok? Entonces, para eso, digo, la parte importante es siempre tener un distribuidor de confianza, un distribuidor con el que tengas
la manera de hablarle y de decirle, oye, ¿a qué presión de inflado debo de montar mis llantas? Si tú hablas a Tyrex, tiene 5 personas capacitadas a la que te va a decir a qué presión debes de inflar, ¿verdad? Sí. Entonces, acércate primero, compra tus llantas en un lugar donde sean expertos en el tema, ¿verdad? Entonces, la segunda, en las talacherías, en varios lugares, los medidores de presión de inflado que tienen, por lo regular, no se renuevan, no se calibran, son viejos, se tienden a desbalancear. Entonces, la lectura de la presión de inflado puede ser muy engañosa. Entonces, hay que procurar que cada uno de los productores, no son caros, tengan su propio medidor de inflado, de presión de inflado, para que antes de empezar a trabajar, chequen la presión que traen sus llantas. Ahora, esto es muy importante, la presión de inflado siempre se mide en frío. ¿Qué es en frío? Antes de que el tractor empiece a trabajar, antes de que el tractor empiece a rodar. ¿Por qué? Porque el aire de la llanta con el calor, las partículas se expanden. Si tú mides la presión de inflado con la llanta caliente, es una lectura falsa. Entonces tienes que esperar a que se enfríe la llanta para medir la presión de inflado, o bien en la mañana siguiente. Es como el aceite, ¿qué hace? Cuando recién lo arrancas, pues que la bomba absorbe y baña todas las piezas. Entonces empieza a trabajar, ya no te va a dar la lectura correcta. Sí. Es lo mismo en las llantas, se mide en frío. Oye, y si es bien común eso, si es bien común que llegas y no tienen medidores y luego cuando es un tema de una garantía, es de, bueno, primero, ¿cuánto las trae inflado? No sé, el de la Vulca es el que le pone la presión. Bueno, pues tiene el teléfono de la Vulca, ¿no? Sí. Y desde ahí los agarras y dicen, no, pues traes mala presión. O sea, sí se me hace algo increíble que un tractor, que hay tractores ya ahorita, ¿cuánto valen? Y no cuidan las llantas. O sea, eso pasó, que llantas sobreinfladas, pues se fregaron antes de tiempo. Mira, una llanta, o sea, se puede desgastar de una manera prematura, te va a rendir menos, vas a ver un consumo en el combustible totalmente alto, algo fuera de parámetros. Ahora, es importante, todos los tractores tienen, llámese de la marca Kubota, John Deere, New Holland, la que sea, tienen un patinaje óptimo. Todos los tractores tienen que patinar. Un tractor de tracción sencilla tiene que patinar entre un 10 y un 15%. Un tractor de doble tracción tiene que patinar entre un 8 y un 12%. O sea, tiene que tener una máxima y una mínima. Sí. Si el tractor tiene un patinaje menor al 8%, significa que el tractor está demasiado pesado y no te da oportunidad de que el tractor avance. Entonces lo tienes que aligerar para que te dé ese patinaje, para que pueda empezar a caminar el tractor. Si el tractor está patinando de más, posiblemente te está faltando peso que asienta en el tractor o te está faltando o traes una presión de inflado por arriba. Pero el tener esos parámetros, que es muy fácil medirlo, y si quieren lo podemos explicar, es lo que le va a dar la vida a la llanta, es lo que te va a dar el consumo de combustible correcto y es lo que te va a optimizar la maquinaria que estás trabajando. Del 20 al 30% de la potencia del tractor se puede perder por la mala configuración de los neumáticos. 20 a 30%. Entonces estás hablando que estás comprando un tractor de 100 caballos de fuerza, puede estar utilizando 80, 70 solamente por tener mal configurados los neumáticos, ¿verdad? A esto, pues siempre hay mucha controversia, es si ponerles agua a las llantas para ponerles más peso o contrapesos. Los que son expertos en llantas, ¿qué recomiendan más? Ahora, por eso siempre es un tema controversial de que no, sí. De hecho, hay marcas que no dan garantía de los tractores si les pones agua a las llantas. Correcto. Mira, tiene... ¿Que no te dan garantía? Kubota sí lo cubre, pero no todos. Si les pones agua. Ok. Sí, digo, yo ahorita que contesté, sí. Pero... Tiene que ver mucho, lo ideal son los pesos secos, por aparte de afuera. Eso es lo ideal, ¿verdad? Esa es la foto perfecta. Pero sabemos que los pesos secos, o como le dicen las donas o las maletas que son de acero, son caras. Sí. Entonces, a lo mejor no todos los bolsillos tienen para comprar esos pesos secos. En la llanta convencional, tú le puedes poner agua y no va a afectar absolutamente nada en la llanta, pero hasta un 75% de la circunferencia de la llanta. Quiere decir, tú pones el pivote a las 12. A las 12, sí, perdón, a las 10. A las 9, perdón, a las 9. Tienes razón. Empiezas a meter el agua y donde empieza a brincarlo, ahí está. Tiene que tener un 75%. No, bueno, a las 9 sí sería al 50. 50 sería si estabas bien. 1, 2. Sí. Sí, a las 10. A las 10. A las 10. Sí. Perdón, sí. Entonces estamos viendo el reloj a las 10 para que salga el 75% y ahí dejas de ponerle el agua, ¿cierto? Sí.
Ok, entonces, en llanta convencional sí se puede. En llanta radial, lo máximo que se puede, lo ideal es que no tuviera agua, una llanta radial, porque le quitas las propiedades de ser una llanta flexible. Ya. Por eso estás pagando un 25% más para tener más flexibilidad en la llanta. Le pones agua y la conviertes en una llanta dura. Entonces, si le tienes que poner agua, que sea un máximo un 40% en una llanta radial, para poder tener los beneficios de la llanta, Sí, para no. llanta radial. Porque luego también eso, fíjate, cuando llenan también es bien común y nos ha tocado en campo, llenan al 100% de agua las llantas. Entonces, Fer, ¿qué pasa? ¿Puedes medir la presión si trae la llanta? No puedes. No puedes. No puedes. Primero, un tractor no tiene amortiguadores, ¿verdad? Entonces, la llanta es una parte de la amortiguación del tractor. Entonces, es como traer una piedra. Ahí Es como traer una piedra. Entonces, va a ser totalmente incómodo. Vas a traer un sobrepeso en el tractor que no te va a estar patinando y te va a gastar mucho combustible el tractor. Después, la llanta, como está totalmente dura, es mucho más susceptible a un impacto. Entonces, esa llanta es muy probable que te vaya a reventar por un impacto. Y obviamente los mandos y las terminales del tractor, los diferenciales y las terminales se van a ver afectadas porque es un peso muy por encima de lo que puede tener esa máquina. Claro. Y en la parte radial no. En la parte radial con un 40, ahí sí se requieren los pesos secos por la parte de afuera. El peso el tractor lo necesita sí o sí. Tú multiplicas cada caballo de fuerza por 56 kilos y te da el peso óptimo del tractor. Y luego lo divides el 70% en la parte trasera y el 30% en la parte delantera. Tienes que considerar el peso de las llantas. Y tienes que considerar el peso para saber realmente cuánto está cargando. Es un poquito a lo mejor más de teoría, pero sí se puede ayudar. Todo esto ayuda para los que nos escuchan. Exacto, y lo más importante es que sepan que obviamente es toda teoría que nosotros se las transmitimos a nuestros distribuidores, el distribuidor a sus clientes, en este caso a Glesco, yo a Tyrex a Glesco, y Glesco se lo tiene que pasar al productor final, ¿verdad? Sí, lo malo es que, bueno, pues con los agricultores siempre te topas con eso de que no, es que siempre lo hemos hecho así, es la típica. Sí. Y creen que ellos saben más que a Tyrex porque son los expertos de las llantas y creen que ellos saben más que ellos y no quieren hacer caso. También nos toca eso, ¿verdad? Pelear, pero ya cuando, fíjate que sí, la verdad es que sí hemos tenido apertura con muchos clientes que nos han dado la oportunidad y la confianza de decir, esta es la presión, y más cuando de repente traen dos equipos en la misma operación y les hacemos el cálculo, o sea, todo, como todos, nos interesa que ellos ganen, ¿verdad? Al final de cuentas, es mucho la confianza la que estamos vendiendo nosotros como distribuidores y ponemos a la par, uno con otro. Fer nos ha apoyado también, por ejemplo, en parte de lo de montacargas, hacer un comparativo y también saber qué tan buen rendimiento está dando la marca, ¿verdad? Porque también hay veces que sacan productos nuevos y en los laboratorios dicen que sí va a dar la llanta. Cuando ya están en campo ya es otra la situación. Entonces siempre tratamos de darles opciones al cliente, inclusive con la misma marca. Tenemos llantas que no utilizan la cámara, otras que sí utilizan cámara. Pisos, la verdad es que han innovado bastante en el tema de llantas. Ahora les llaman las agroindustriales, que no es el taco normalito de, bueno, la Air Pro 1, por ejemplo, que la traes a 23 grados y no a 45, como es la que viene normalmente. Pero ya hay otro como un híbrido entre la R4 y la R1 que traes unos gajos ahí entrelazados que traes más huella de contacto. Por ejemplo, aquí en la laguna hay muchos tractores que los utilizan para jalar un carro alimentador, etcétera, en los establos y están sobre superficie dura, cemento, tal cual. Y no necesitan tener el gajo tan pronunciado así. Esa es una, y al tener una huella de contacto mucho menos que una llanta de auto y camioneta, pues te dan más el patinaje. Y es cuando viene el tema del cliente decir, es que me las acabo igual de rápido, sea buena o sea mala. Y tampoco es cierto, pero bueno, sí sucede. Y ha habido, hay un modelo muy, muy padre que tenemos ahí, que es el modelo 550 Multi-Use de Alliance, que trae muchos gajos. Imagínate que estás viendo una llanta all terrain, pero en grandota, haz de cuenta, sí, tal cual. Entonces te da una mejor tracción y la llanta se va gastando parejita.
sí es más cara, pero ya cuando la prueba el cliente, igual como dices, ya dices, después nos metemos en broncas porque también no creas que nos los mandan muy fácil. Fíjate que esa llanta, que es el modelo Alliance 550, es una llanta que se diseñó para uso sobre carretera, tractores que trabajan en carretera. ¿Qué es lo normal? Que una llanta de tractor, esa que tiene el taco, ese taco está hecho para que se encaje en la tierra y generar tracción. Pero si yo no estoy trabajando sobre la tierra, ese taco no se encaja. Entonces, ese taco, Pues nomás patina. por el peso y el torque que tiene, se acaba partiendo, se desgasta irregular o se acaba muy rápido la llanta. El tener una llanta con un diseño, como dice José Luis, all terrain, que es todo terreno, como tipo camioneta, te da la posibilidad de poder trabajarla sobre carreteras o sobre cementos. En el área de la laguna, en el área de Delicia, Chihuahua, donde se trabajan mucho los establos lecheros, que sabemos que las calles entre establo y establo, el área donde cargan el alimento en los vagones y demás, todo es cemento, solamente es una llanta que está 100% hecha para esa aplicación, que te va a durar 2 o 3 veces más que una llanta de tipo R1, que es la del taco normal, Sí. porque es una llanta hecha para el suelo de concreto o el suelo de asfalto, es una llanta que no tiene un taco que se necesite encajar. Entonces, aquí nomás se innovó en la laguna, son los primeros importadores en traer esa llanta, y yo creo que eso puede marcar la diferencia en actividades como la industria lechera, en los establos, los tractores que están cortando la hierba sobre las carreteras, los ingenios donde trabajan mucho tractor que también están trabajando sobre áreas compactas, que jalan carretas, todo lo que sea suelos compactos, esa llanta que encuentran ahí en Taex, el modelo 550, es la llanta perfecta para esa aplicación. No para mover tierra, no para el uso de subsuelo, pero sí para los tractores que están trabajando sobre cemento en el día a día. Entonces, muy padre. ¿Alguna otra, o sea, de las marcas que manejas, alguna otra tecnología así que sea... No, fíjate que, digo, para cerrar el tema del mantenimiento de la llanta, y que es algo bien importante y que muchas veces no consideramos, o yo sé que los proveedores no consideran a la hora de comprar una llanta, el factor de decisión, son los costos ocultos. Los costos ocultos. ¿Qué son los costos ocultos? Por ejemplo, yo me compro una llanta, yo invierto en una llanta radial, o vamos a hablar ahora de construcción. Nosotros tenemos una llanta retroexcavadora, que es una llanta L5, que es de un piso alto, que nosotros le dimos la llanta Hulk, Galaxy Hulk. Tiene unos bloques muy anchos, tiene una altura muy ancha, los costados están protegidos, la parte está protegida. Nosotros hicimos unas pruebas en Guadalajara, hace unos años, contra una marca americana. La marca americana se ponchó 7 veces, cuando la Hulk no se ponchó ni una sola vez. ¿Qué significa una ponchadura en una retroexcavadora? La retroexcavadora normalmente se rentan a 800 pesos, 900 pesos por hora. Si tú tienes una ponchadura, el hecho de que se te ponche la llanta, entre quitar la llanta, llevarla, 2, 3 horas te toma, 4 horas traerla desponchada, más la desponchada, que pueden ser 600, 800 pesos, sabiendo que por ponchadura te puedes estar gastando, entre lo que dejaste de ganar por la renta, más la desponchada de la llanta, te puede estar costando 3,000 pesos, 4,000 pesos. Cuando si tú invertiste de una llanta estándar a una llanta como la Hulk L5, la inversión era de 1,500 pesos más. Ahí está. Entonces, con una ponchadora ya pudiste haber cubierto el costo de lo que es invertir en una llanta buena para una operación severa. Y lo mismo me voy a la parte de la agricultura. Si tú tienes una llanta convencional, a lo mejor de procedencia asiática, barata, con un grosor de hule bastante delgado, una llanta que no pesa, un taco chiquito, te la vas a ver, me costó muy barata, la mitad del precio de la tuya, pero te la llevaste al campo y se te ponchó. En lo que tú rescatas el tractor, quitas la llanta, la traes, la desponchas, la regresas, ya perdiste 2 días de trabajo, más la desponchada. Cuando invertir en una llanta de un segmento arriba de precio, una llanta que tiene hule, una llanta que tiene una marca reconocida, se te va a ponchar mucho menos que una llanta económica, le pudiste haber sacado mucho más tiempo al tractor trabajando que lo que duraste en ir a desponchar la llanta. Y eso sí se puede salvar la llanta. Y eso sí la puedes, ¿verdad? Entonces, que ese es otro, perdón, ¿sí? ¿Ibas a terminar con algo? No, esas son las partes de los costos ocultos que también nosotros hacemos ver a los usuarios de las llantas. O sea, no te vayas nada más por el precio de la llanta, por la apariencia de la llanta, o decir, ¿sabes qué es lo que tengo? Porque vas a acabar gastando más en reparaciones. Cuando tú, lo que queremos los llanteros es que una vez que compres la llanta, no vuelvas a ver la llanta, no te preocupes por la llanta en los próximos 2 o 3 años. Eso es lo que nosotros queremos, que me compres y ya no me voltees a ver. Que te despreocupes de cualquier problema de la llanta. Sí, porque si ya regresan contigo unos meses después es porque algo pasó. Exacto. Y fíjate, ahí Fer, en eso que dices, costos ocultos, también viene otro detalle.
Y quiero que me platiques también ¿qué opinas de llantas asiáticas? El estándar en llantas, en las convencionales, son 8 capas. Y de repente ves que los asiáticos sacan para la misma llanta 10 o 12 capas. Ya hay unas 14 capas. Que entendemos por capas te da capacidad de carga. Sí, correcto. Pero dices, si las llantas premium han hecho de por vida siempre esa llanta, si la siguen haciendo es porque está aprobada la capacidad de esa llanta. ¿Cuál es la intención de sacar 10, 12, 14 capas y luego otra? ¿Crees que las traigan, las traen, no las traen? No, fíjate, platicamos hace rato que antes cuando empezaron las llantas que hacían las capas de algodón, antes sí empalmaban las 10 capas, 12 capas, ¿verdad? Cambiaron los materiales y hoy en día, si es una llanta, sea de 6, de 8, de 12, 14, de 16, tú cortas la llanta, vas a ver únicamente 2 capas. Si tú ves la sección de la llanta, vas a ver únicamente 2 líneas. Lo que cambia es la capacidad de carga. Sí. Ahora, las marcas, a lo mejor no digo asiáticas porque pueden entrar a varios países, pero a lo mejor las marcas de China, que sabemos que son productos commodity, son productos de precio. ¿Qué es lo que le gusta? Si a la gente le gusta escuchar que más capas te va a rendir más la llanta o que más capas se te va a ponchar menos, pues es totalmente un mito. Porque realmente la llanta, por más capas que tengas, no es una llanta más gruesa. La misma espina te va a ponchar tu llanta de 16 capas que la llanta de 8 capas. ¿Qué es lo importante? Primero, reconocer las capas es única y exclusivamente la capacidad de carga de la llanta. Como hablábamos, todas las llantas tienen una capacidad de carga máxima. Si a lo mejor la de 8 te da 2.000 kilos de capacidad de carga, la de 10 te va a dar 3.500, la de 14 te va a dar 5.500, la de 18 te va a dar 6.500 kilos. Pero hay mucha gente que ni siquiera los ocupa. No los necesitas porque tu tractor también tiene una capacidad de carga máxima. Sí. Entonces, no necesitas una llanta que esté con más capacidad de carga. Sería como estar pagando, no sé, una camioneta de lujo americana cuando tú lo que necesitas es una chiquita para repartir. O sea, es un ejemplo por ahí medio raro, pero a lo que voy es, las capas en las marcas chinas muchas veces es un mito y puede ser una mentira, porque no significa que lo traen. Donde tú puedes comparar es en el costado de la llanta. Todas las llantas tienen que tener capacidad de carga máxima, descrita en el costado de la llanta. Sí. Entonces tú puedes ver que una llanta de China con 14 capas te puede cargar 2.000 kilos, cuando una llanta de la India, de Turquía, de Estados Unidos, de otro brasileña, con 8 capas te cargan los mismos 2.000 kilos. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué le ponen de más? Es un gancho de mercado. Nada más es un gancho para decir, yo tengo más capas y es traer más clientes, pero no es ni lo que necesitas, ni es lo que te va a funcionar para ni lo que lo tú que le trae, quieres. casi. Que te voy a decir, hoy en día la mayor preocupación, creo yo, y José Luis que está más al día de los agricultores, si hacemos un listado de las 5 cosas que más le preocupan al agricultor en sus llantas, que se me ponche menos, que me dure más. Yo creo que serían las 2 primeras. Entonces, Pues sí, pues en realidad. lo demás, te digo, los demás costos ocultos, compactación, ahorro de combustible, todo eso, aún mucha gente no lo está cambiando, pero mucha gente no lo ve. Yo creo que en un futuro se van a dar cuenta que invertir en una llanta con tecnología es bastante acertado, sobre todo para sus bolsillos. Claro. Que hoy en día la cuestión es dura, sabemos que por ejemplo, este año 2023 el precio de los cultivos no es bueno, entonces tienen que comprar inteligentemente, no comprar por comprar, tienen que comprar inteligentemente. Sí, no irse nada más por el puro precio, que es lo que siempre le decimos de, a ver, es que no vueltas a ver el puro precio, tienes que ver, o sea, pensar a 2, 3 años, a 4, 5 años de lo que vas a comprar, no nada más es de que, en un mes. Hay un dicho en los llanteros, muy común, dice, compra barato y compra cada rato. No, ahí nosotros no concordamos con eso, pero sí, y la otra es que también una llanta mala, pues lo que decías, además de la ponchadura, al momento de estar quitando y poniendo la llanta, también nosotros lo vemos muy seguido, dañan la ceja, o sea, entre tanto quitar y poner los trancazos y todo, y llevan herramientas, digo, igual, siempre las hemos quitado así, pero también hay herramientas ya especializadas que nosotros con Tarex utilizamos, grasas también especializadas que no te dañan el caucho, porque luego, ahorita también que Fer nos diga eso, todos los que usan gasolina, thinner, otro tipo para sellar las llantas, pues vas dañando el caucho natural de la llanta, sí, ¿verdad? Claro. Sí, como decía, los lubricantes que se le ponen para montar llantas tienen que ser de tipo vegetal.
todo lo que es químico daña el hule. Se come el hule, Se lo entonces calcome, se lo calcome, después puedes tener una filtración de aire, sale una bola y demás. Otra parte bien importante a la hora de que hablamos ahorita de montar llantas es el estado de los rines. Los rines tienen que ver que estén en buen estado, quitarles la corrosión, que no estén golpeados. Un rin que está golpeado puede hacer que no asiente bien la llanta sobre el rin y venga una fuga de aire. Esa fuga de aire lo que te provoca es que la llanta pierda capacidad de carga, la llanta se sobrecargue y le venga algún daño en el costado de la llanta, que después tú vas a venir y vas a decir, oye, es que la llanta no me funcionó. Pero si revisas el rin y tiene un golpe donde no asentó bien la ceja, perdió el aire y la llanta se sobrecargó. Entonces, el estado de los rines también es bien importante a la hora de cambiar tus llantas, ¿verdad? Revisarlo antes de montar una llanta nueva. Si tienes algún desperfecto, tratar de arreglarlo, quitar corrosión y demás. Y a lo mejor llegan rines donde también ya su tiempo de vida ya fue, o sea, el límite, hay que cambiarlo, ¿verdad? Tampoco los rines no son para toda la vida. Nada es para toda. Nada es para toda la vida, entonces ambos, es como traer un buen calcetín y un buen zapato. Totalmente. Con los calcetines ahí que traen hambre ahí enfrente con los agujeros y los zapatos nuevos. Se te va a doler la uña, ¿verdad? ¿Pues algo más que nos quieras platicar para cerrar? No, nada más para platicarte, Yokohama Off-Highway Tires está haciendo inversiones muy grandes en el segmento de llanta fuera de carretera. Otra vez, todo lo que es agricultura, construcción, minería, manejo de puertos, está haciendo adquisiciones muy grandes. Hoy en día Yokohama ya se posiciona como en la tercera más grande del mundo en este segmento. En la parte de agricultura ya somos la número 1 y lo que quiere la compañía es seguir creciendo, está innovando. Nosotros actualmente liberamos un nuevo SKU de producto cada 2 días, ya sea una modificación de producto, un producto nuevo. Tenemos en la línea de desarrollos, que ahí es mucho lo que va necesitando equipo original, qué llantas nuevas vamos a sacar. Y si yo te enseñara esa lista, tenemos 400 diferentes medidas o diseños de llanta que ya están en proyecto de que salgan. Entonces queremos ser una opción para nuestros distribuidores donde tú puedas encontrar cualquier llanta que necesites para el segmento fuera de carretera. Que Tyrex, si yo necesito una llanta para el montacargas más chiquito, una llanta para la maquinaria de minería más grande, lo pueda encontrar todo en casa. Que no tengas que voltear a ver a otro lado. Obviamente con el soporte de Yokohama. Y bueno, la compañía está creciendo, va a crecer. Y yo creo que los agricultores se van a poder dar cuenta de que nuestro producto vale mucho la pena. Sí, pues de eso nos encargamos acá nosotros distribuidores. En relación calidad, precio, yo estoy seguro que somos de las mejores opciones de mercado. Otra cosa que es bien importante, que tiene Tyrex, que usted se lo va a pasar, Tyrex se lo pasa a Glesco y Glesco a su usuario final. La garantía que tenemos en las llantas agrícolas, la mejor garantía del mercado. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una garantía por 7 años. Pero tú que 7 años, a lo mejor el agricultor va a decir, a mí no me duran 7 años las llantas. Ok, pero ¿qué pasa? Durante los 2 primeros años, el primer año, si tu llanta presenta alguna condición de manufactura, te reemplazo la llanta al 100%. Nadie lo va a hacer, chi. El segundo año, si tú tienes una condición de manufactura con un desgaste menor al 50%, te reemplazo la llanta al 50%, yo te lo pago. Nadie da esa cobertura, esa garantía. Entonces, que sepan los clientes de la región de Tyrex, que es La Laguna, Durango, Y esto aplica para todo Michoacán. No Esto es para la agricultura. Okay. Esto es para la agricultura. Todo lo que es construcción y OTR es una garantía de 5 años. Okay. Pero en la parte de agricultura yo creo que es la garantía más completa que existe hoy en el mercado. Sí, y digo, hemos tenido pocas en estos años, ya van a ser 6 años que estamos trabajando con ustedes. Han sido, la verdad, pocas y sí hemos tenido una respuesta favorable. Ahora sí que sí me consta que sí la cumplen porque con otras marcas hemos tenido... Batallado un poco. Sí, híjole, y no nos han respondido y la verdad sí cuenta mucho ese respaldo que nosotros lo sentimos de parte de ellos, ¿verdad? De decir, esta sí va a pasar. Y uno desde que la ve ya sabes por dónde, hay veces que ya sabes que no va a pasar. Y de todos modos, pues se las mandamos, ¿verdad? Y ahí la mayoría de las veces van a decir, pues esta no, ya lo sabíamos, se lo hacemos saber al cliente. También es algo que es responsabilidad de nosotros decirle, esto sí va a pasar, esto no va a pasar. Y también ha habido otras ocasiones que nosotros creemos y la meten en una segunda revisión y ya después algo más exhaustivo y dice, bueno, no, tienes razón, sí
Sí va, entonces sí cumple con esa parte. Pero el chiste es que sepas que existe esa cercanía. Sí. En donde, Fíjate que es muy importante porque hoy en día los productores tienen 1000 opciones donde comprar llantas, 1000 opciones, sea por internet, los visitan, hay muchas marcas y demás, pero el hecho de que tú tengas una empresa establecida en el lugar, el hecho de que tú tengas la confianza de acercarte con ellos, empresas de renombre, de empresarios reconocidos, de empresarios serios, que tienen distribuciones de marcas serias, que son responsables y demás, te da la confianza de comprar algo y decir algo, no me funcionó, voy ahí y me van a ayudar. Al hecho de decir, bueno, compré una llanta a lo mejor en un X ciudad de México por internet y ya no sé quién es. ya quién sabe. ¿A quién se la reclamo? ¿Quién va a venir a ver la llanta? Eso es parte de la filosofía que manejamos en Pyrex y Glesco, que es, no nada más somos vendedores, somos asesores. Exacto. Porque el asesor te va a seguir en todo el transcurso de la vida del producto que te vayan a vender, no nada más de que te la vendo y Exacto. ahí te agarras. Pues esa presencia que tienen los distribuidores regionales, la gente capacitada, porque en Tyrex desde el almacenista está capacitado, ¿verdad? Sí. El almacenista, la gente de ventas, la gente de servicio, todos, que te sepan dar una respuesta correcta. Y si en el caso que ellos no sepan la respuesta, que sepan a dónde escalarlo y que van a tener una respuesta, creo que vale mucho la pena. Y darle preferencia a esas empresas establecidas en la región por el soporte que vas a tener. Claro. Pues te podrás encontrar 2 pesos más barato por internet. En internet hay 1000 opciones, ¿verdad? Pero no vas a tener el soporte que te dan las empresas Sí, que establecidas. después los clientes, los serios, se dan cuenta de eso y Claro. después son los que regresan. Claro. Entonces, para no fallarles a ellos. Claro. Pues ahí lo No, tienen, hombre. toda esta información importantísima que personalmente yo no sabía más de la mitad. Pero muchas gracias, Fernando, por acompañarnos y platicarnos aquí un poco. Muchas gracias. Con todo gusto. Y José Luis, ¿algo más que decir? Pues no, solo agregar que por medio de ustedes podemos acercarnos también con sus clientes y poderles brindar una asesoría a nosotros directo como Tyrex. Como dicen de repente, zapatero tus zapatos, entonces sabemos, como tú dices ahorita, cuando nosotros tenemos una necesidad de saber de un caballo o algo, pues nos acercamos a ustedes. Claro. Igual. Hay que utilizar esta sinergia que hay, que hacemos en un grupo y podemos dar la asesoría en campo, ¿verdad? Que es lo más conveniente, ver la operación que tienes en campo y hacer una sugerencia y que tengan la confianza que les vamos a dar. Tenemos mucho inventario, tú has ido de repente a la bodega y a veces ya no cabemos, porque luego también el proveedor nos manda, al último nos quiere llenar toda la bodega. Para que nunca le falles a tus clientes. Pero no nos manda siempre lo que le pedimos, pero bueno, ya esa es otra reclamación. Es para otro podcast. Eso es para otro podcast, las fallas en la logística, pero no, tengan la confianza que el día que nos tengan la confianza y les vamos a dar una buena asesoría y pues bueno, gracias por la invitación también, Archie. Todo esto es para que el campo no pare. Muchas gracias.